ingeniero César Rom. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Y escuchó ya hace un momento a Ramiro, concuerdo con él. Preocupa, algunos dicen que el país se fue de las manos, otros que se está yendo. Convocatorias, llamados a la unión de todas las fuerzas políticas, a la sociedad. Yo creo que puede haber consenso en la sociedad, pero en la parte política hay serias dudas, ingeniero. Buenos días, ¿cuál es su criterio? Gracias, Enrique Ramiro. Un saludo especial a todos los radioescuchas de I-99 a nivel nacional. Tema muy complejo, muy delicado, de profundo análisis, como lo ha hecho Ramiro, con el corazón de lo que estamos viviendo y sintiendo los ecuatorianos el día de hoy. Una sociedad que se deja amedrentar, una sociedad con miedo, no es una sociedad que progresa. Todo lo contrario, se tiene que esconder. Muchos cierran los negocios y se van. Cierran los negocios y se van. La gente no va a trabajar para los vacunadores. Y lo otro, una sociedad que se acostumbra a vivir con esta situación tampoco puede ser de ninguna manera, porque no podemos consentir de ninguna manera lo que está ocurriendo en el Ecuador. Lamentable la falta de presencia del Estado, de políticas públicas en un tema tan delicado. Hay que tomar el toro por los cuernos y se tiene que asumir responsabilidades con valentía y con pantalones. Porque si la justicia no funciona, o parte de la justicia no funciona, y la justicia sigue liberando a los delincuentes a las calles con 12, 14, 15 detenciones, y hace abuso de todas las garantías constitucionales, entonces no tenemos justicia. ¿Y cuándo van a parar los jueces? Cuando la policía coge a los delincuentes, los mete presos y al día siguiente sale por la otra puerta. Entonces esta es una lucha sin cuartel. Entonces vamos a tener que hacer algo más. ¿Qué tal pues si todos estos jueces que liberan a los delincuentes sin razón van ellos en vez de los delincuentes a la cárcel? Porque ya estamos llegando a esta situación en el Ecuador, un país donde no hay ni Dios ni ley, porque claro, ahora entran y matan dentro de una iglesia. Entonces, ¿qué respeto hay? Ninguno. Y luego pues viene la Asamblea Nacional, que parece que vive en otro país o en otro mundo, que tampoco saca las leyes que se necesitan. Por ejemplo, la ley para que pueda intervenir Fuerzas Armadas, que es una reforma, una enmienda constitucional que tiene que ir a un plebiscito después de que la apruebe la Asamblea. Eso está verde. ¿Cuándo se dará la ley? ¿Cuándo tendremos el plebiscito? Después de algunos meses, yendo rápido. Y entonces esto que también fue para ayer no funciona. Y luego viene el otro tema, ¿no? Porque uno dice, este gobierno o esta administración son lentos, no ejecutan, son torpes, no sirven. Bueno, y las leyes de contratación pública para poder comprar, para hacer un proceso que mande el Estado con Contraloría, con todo el proceso tan engorroso y pesado hasta llegar a la contratación y compra del chaleco, de la bala, de la pistola, del fusil, del tanque y de todo lo que se tenga que comprar. Resulta pues que eso toma meses. El problema es para ayer. Y entonces no se hacen reformas legales para las emergencias, para cosas donde se tiene que actuar con absoluta diligencia y prontitud. Y entonces vemos que el Estado está dislocado. Dislocado, aquí lo único que hay, una encarnizada lucha por el poder. Aquí se quiere tumbar al gobierno a cualquier costo. Si no pasa en la asamblea, pues, y si al gobierno se le ocurre utilizar la muerte cruzada, entonces la amenaza, lo tumbamos en las calles. Ese es el escenario en el que esté el Ecuador. Y entonces todo esto ya no es casual. La matanza de Esmeraldas ya no es casual. Cuando llegan indiscriminadamente 20, 30 armados hasta los dientes y brrr, matan a todo el mundo, hasta los pájaros que pasaban por ahí murieron, cayeron del cielo y murieron. Y resulta pues que las Fuerzas Armadas y la policía no pueden disparar. Esa es la situación. Estamos enfrentados
ante la subversión, porque esto que pasó en Esmeralda ya no es casual, pues, ya no es delincuencia para asustar a la Común, gente, claro. eso es terrorismo. Así Y es. si mal no recuerdo, ya este gobierno declaró que el narcotráfico era una amenaza para el Estado. Y entonces tenemos la amenaza del terrorismo, la amenaza del narcotráfico. En esas condiciones, sin Congreso, sin ley adicional, le corresponde al Ejecutivo con valentía asumir la responsabilidad, ¿no es cierto? Y poner a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la delincuencia y para garantizar la seguridad del Estado, porque hoy estamos viendo que se está afectando la seguridad del Estado. De Así es acuerdo. que estas son grandes decisiones que se tienen que tomar en el país, que se tienen que organizar, que se tienen que planificar, que ya no da lugar a seguir pensando, que hay que actuar. Y las Fuerzas Armadas cuando salen a las calles a misiones, misiones de guerra, entonces tienen que actuar como actúan los militares para lo que fueron entrenados. Ya esto pasó de color, esto ya pasó de gravedad. Aquí hay que intervenir y esa es una decisión que hoy por hoy la tiene el presidente de la República. Ingeniero, y precisamente sobre este tema, antes de darle paso al abogado Ramiro Cepeda, ¿se puede gobernar a través de decretos ejecutivos? Claro, claro, ahí viene el otro tema, porque todo lo que estamos hablando está enmarcado en el orden y en el derecho y en la Constitución. ¿Que el juicio político al presidente es constitucional? Sí, es constitucional y legal y está dentro de lo que establece la Constitución. ¿Que la muerte cruzada es constitucional y legal? Sí, señor, es legal y constitucional, está en la Constitución. ¿Qué ocurriría con un ejercicio de muerte cruzada? Pues que se van a la casa, se cierra la asamblea. Y bueno, ahí vamos a tener un escollo menos que lidiar, ¿no es cierto? Un escollo menos que lidiar en este grave panorama que hemos analizado brevemente. Uh-huh. Y entonces el presidente tiene que gobernar por decretos ejecutivos durante 6 meses hasta que vengan las elecciones de la muerte cruzada, si se queda, no se queda el gobierno, si viene otro presidente por el resto del periodo. Pero se hace lo que se tiene que hacer en 6 meses. Se hace, se actúa y se pasa la historia en defensa del país. Y si me tengo que ir a la casa, pues me voy a la casa, pero me voy haciendo lo que tengo que hacer. No, esa es la circunstancia en la que está el país. Una circunstancia de grandes decisiones que ya no esperan más. Que ya no esperan más. Correcto. Continúa Ramiro Cepeda. César, buenos días. Te escucho con atención y se me quedan cojas algunas de tus ideas, porque para lo que tú dices se necesita un liderazgo y una unidad que convoque ese liderazgo. Y el liderazgo del presidente ha sido deficiente y la unidad ha sido nula, porque cada una de las autoridades está echando agua para su molindo y echando lo que sabemos al monte con tal de decir, este baile no es conmigo. Esto ya es un escenario que muy difícilmente yo le veo una solución, porque para eso se necesita lo que el poeta José Joaquín de Olmedo decía, amor de patria comprende cuanto el hombre amar, sus Dios, sus leyes, su hogar y el honor que los defiende. Yo no veo eso en ninguno de los líderes que toca tomar decisiones y que están en tribuna los otros líderes, porque también son de opinión pública y porque tienen partidos políticos dentro de la asamblea. Estamos en un escenario totalmente obscuro, inmersos en un juicio político mientras las calles se tiñen de sangre. Lo que más importa es la cabeza de Juan el Bautista representada en la cabeza del presidente de la República y no en la sangre derramada en puertos, calles, iglesias, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no le veo salida, César, a un ambiente totalmente complejo
pero que nadie quiere dar el primer paso, porque hay que ceder, hay que renunciar a favor de la patria. Entonces, ¿tú ves alguna otra solución dentro del marco, entre comillas, de las leyes y la Constitución? Porque créeme, quisiera verla, pero no la encuentro. Ramiro, tú tienes mucho de razón, porque los hechos y las referencias hasta el momento que estamos es de total desunión, es de falta de consenso, de falta de diálogo, de falta de acuerdos, y donde hay pues grandes resentimientos entre y contra los actores políticos. En ese escenario pues el país sigue desangrándose, el país sigue perdiendo y no hay acuerdos. En política corresponde a la autoridad hacer siempre el último esfuerzo. Yo creo que siempre hay que hacer el último esfuerzo, peor en estas condiciones. Y que por mi lado no quede, que no falte, aquí está, vamos, sentamos, llamamos, invitamos a la mesa a buscar este acuerdo. Y si no se da, porque posiblemente no se da, porque más es los intereses personales y la vanidad que el Ecuador, lamentablemente en ese escenario estamos. Bueno, pues el último que tiene la potestad y la facultad de prender la luz en ese túnel oscuro de muerte y de sangre es el Ejecutivo, el presidente de la República. Y puede prender la luz del cuarto, él, solito, va, entra y prende. Ya, nadie quiere, no hay acuerdos, nadie quiere diálogo. Listo, señores, he tomado la decisión de cerrar la asamblea, voy a gobernar por 6 meses, vamos a actuar con decretos ejecutivos, vamos a hacer esto, vamos a combatir al narcotráfico, al terrorismo, a la sedición, y bueno, y vamos a seguir el proceso democrático. ¿Sabes lo que me preocupa? La Constitución y la ley. César. Y listo, y si me tengo que ir, me voy, pero César, me voy haciendo algo, Ramiro, porque lamentablemente lo que se está haciendo en esta materia que estamos discutiendo hasta el día de hoy ha sido muy poco y no ha tenido resultados. César, ¿sabe lo que me preocupa de esa decisión de convocar a muerte cruzada y de gobernar con decretos ejecutivos? Que esos decretos tienen que pasar por el control constitucional de la Corte. Y lo que usted y yo sabemos que se debe de hacer probablemente supera los cánones que mandan los derechos humanos, y la Corte va a observar con alguna suerte de razón, porque ellos tienen que ver es la constitucionalidad de las leyes vigentes, y yo creo que la delincuencia ha sobrepasado cualquier marco legal posible y que haya podido contemplarse. Entonces, mi razonamiento va: o superamos el derecho que tiene el Ejecutivo, incluso por encima de sus legítimas facultades constitucionales, pues todo ha desbordado. Hay que tomar actos de gobierno, y los actos de gobierno generalmente superan a la norma constitucional. Cuando se tiene que jugar por el país, se lo tiene que jugar y se tiene que asumir las responsabilidades. Cuando hablo de que en el Estado de Derecho y constitucional vamos a aplicar la normativa, estamos hablando siempre del lado de la Constitución y de la democracia. Porque el otro lado es otra senda que no sabemos lo que pueda pasar, pero que también puede pasar. Y en ese sentido, pues, la Corte Constitucional sí deberá establecer, pues, si los decretos ley que se envían para gobernar el país en los siguientes 6 meses son constitucionales o no. Y si hay algún entredicho en materia de derechos humanos, ¿los derechos humanos de quién? ¿Los derechos humanos de los 17.5 millones de ecuatorianos? ¿Los derechos humanos de los policías y los militares? ¿Los derechos humanos de las familias que tienen que ser preservadas y que no pueden seguir amedrentadas y que no les pueden seguir matando todos los días? ¿Los derechos humanos de quién? ¿De los delincuentes? Yo creo que los delincuentes también tienen derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos, pero todo tiene un límite. Y el límite de los derechos humanos de la delincuencia ha llegado a su límite final. Y cuando no tienen ni pena, ni empacho, ni vergüenza de usar armas de asalto, porque no salen con una pistola
de grueso calibre. No es que salen con un revólver calibre 38 a delinquir o a matar. Salen con fusiles de asalto, con armas de repetición, de uso militar, que ni siquiera las Fuerzas Armadas ecuatorianas ni la policía las tienen. No, y salen y matan indiscriminadamente. Entonces, cuando vemos esos hechos, ¿cuál tiene que ser el comportamiento del otro lado de las Fuerzas Armadas y del Estado? Pedir permiso para poder actuar, para poder disparar, para poder defender a la sociedad que está muriéndose. Entonces, ¿los derechos humanos de quién? Aquí hay una gran responsabilidad y al mismo tiempo una gran corresponsabilidad, porque es muy fácil coger la bandera de los derechos humanos. Por eso, en este breve análisis, tengo que mencionar los derechos humanos de quién. Yo me voy por los derechos humanos de los 17.5 millones de ecuatorianos. Y yo me voy por los derechos civiles de todos nosotros, que creo que son más fuertes y se piden de pie. Le doy el buenos días a Jaime Velázquez, querido compañero que se integra a la mesa de diálogo y que continúa con la entrevista. Jaime, buenos días. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días con todos. César, un placer tenerlo por acá en la mesa de diálogo. La verdad es que escuchándolo le voy a transmitir básicamente lo que estamos viviendo acá o escuchamos, la gente que nos llama, nos dice que tienen mucho temor de las cosas que sucedan, no hay un norte seguro y pues obviamente hay esa incertidumbre, tanto para empresarios como para ciudadanos. Y lo que nace en estos momentos como pregunta, o tal vez desde el punto de vista como asambleísta, ¿cómo aportar a que esto cambie? Porque la verdad es que más allá de todo lo que está sucediendo, más allá de la parte política, la realidad es que la gente se está muriendo en las calles y hay mucho temor en salir. Hubo ayer unos tweets o unos mensajes que alteraron la paz pública y hoy en día, como le decía Ramiro en su comentario, cualquier mensaje que llegue por cualquier red o por cualquier vía de comunicación hacia la población, pues obviamente altera a los ciudadanos y todo el mundo tiene temor de sus hijos, todo el mundo tiene temor de sus padres y la verdad es que estamos pasando un momento muy difícil como ciudadanos, más allá de la parte política. Y le repito, César, no quiero entrar en el tema del juicio político a Guillermo Lasso, si es que efectivamente lo van a destituir o no. Ese no es el tema, es el tema de la población, el ciudadano. Y desde la Asamblea, ¿cómo aportar a que eso cambie? Porque la verdad es que cuando escuchamos al presidente de la Asamblea hablar ciertas cosas, como ciudadano se lo digo, o sea, realmente no nos representa y es una persona que realmente está por sus propios intereses y dice que le cubre pues el voto de la mayoría de ecuatorianos hacia él, pero lo que ha representado esta asamblea realmente es estar divorciada con el pueblo. Y por otro lado, el Ejecutivo también, pero desde su curul, desde su espacio, César, ¿cómo aportar a que esto cambie? Jaime, buenos días. Como ex asambleísta, porque yo no soy asambleísta, yo me fui de la asamblea y renuncié hace un poco más de un año. Puedo dar algunas opiniones igual que ustedes. Lo primero que tengo que decir, Jaime, es que una sociedad amedrentada, una sociedad se termina de morir y no lo podemos permitir. El país necesita crecimiento económico, el país necesita generar trabajo, el país necesita generar oportunidades, el país necesita generar inversión. En estas condiciones que vivimos, pues no hay ni inversión, ni trabajo, ni nada. Aquí se pierde todo, porque aquí la gente está cerrando los negocios y está yendo fuera del país. No quieren saber nada del Ecuador. En este ambiente, entonces, ¿qué hacer? Pues yo creo que la Asamblea Nacional, porque el juicio político en estas condiciones, en estas circunstancias, al presidente de la República pasa a segundo plano, claro, a pesar de que va a continuar el trámite, ¿no es cierto? El trámite no va a detenerse, porque tienen que cumplir los días están corriendo, los 45 días, así es que no sé ya ni en qué día estamos, creo que ya en 15, o sea, quedan 30. El juicio político se va a dar, pero en estos 30 días que sigue la situación de seguridad convulsionando al país y en aumento, porque no es que ha disminuido, aumenta, pues se tienen que tomar varias cosas. Se puede, como ejecutivo, se puede todavía llegar al diálogo y acuerdos en la Asamblea para que saquen pues la ley de seguridad, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en las calles ayudando a la policía contra la delincuencia. Se puede pues hacer una ley de emergencia para modificar los procesos de contratación pública para que en esta emergencia,
se pueda pues comprar rápidamente las balas, los municiones, los chalecos, lo que se tenga que comprar, y no entrar en un proceso tortuoso que toma por lo menos 6 meses, cuando todas estas necesidades fueron para ayer. Por eso es que alguien preguntaba, ¿y cuándo llegan los fusiles? No llegan, pues. ¿Cuándo llegan las balas? No llegan. Estamos comprando, ya compramos. ¿Qué fue de los chalecos? Están en camino. Todo esto es para ayer. Esta parsimonia que existen, estas trabadas leyes y complejas que tenemos en el Ecuador, es la que no permiten resolver los problemas. Entonces sí se puede resolver ya, inmediatamente, con acuerdos, con trabajo. No es para darle el voto, no el voto al presidente, es para votar por el pueblo ecuatoriano y hacer reformas legales que permitan generar los marcos jurídicos para poder intervenir y actuar en una situación de emergencia como la que está viviendo el país. Si no entendemos esto, porque parece que la Asamblea, que ya va a cumplir 2 años, no ha entendido y sigue de espaldas al pueblo ecuatoriano, insisto en mi criterio, que lo he dicho hace mucho tiempo y que lo dije en la Asamblea antes de irme hace un poco más de 1 año. En esas condiciones de una Asamblea de espaldas al pueblo ecuatoriano, mejor es que se cierre la Asamblea. Claro. No, totalmente de acuerdo con usted, César. Y la verdad es que, discúlpeme por el lapsus, pero la verdad es que me había olvidado. Usted sigue siendo noticia hoy en día y la verdad es que sí, efectivamente usted ya no está en la Asamblea Nacional. Renunció a ese cargo porque me imagino que desde el interior había una voz que le decía a usted, oiga, esto no es hacer patria, esto realmente es una porquería y es realmente una organización o una institución que realmente no vela por los intereses ecuatorianos, sino por cosas que no tienen importancia, como el día del bizcocho o qué sé yo, algunas cosas más que han sacado que son realmente como un insulto a los ciudadanos. Creo que eso fue una razón de peso en su momento para declinar su curul, digo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, Jaime, eso y muchas otras cosas más graves todavía. Cuando la Asamblea no hace respetar la Constitución y la ley. Claro. Cuando la Asamblea da amnistía a 280 personas, donde la Constitución claramente establece que a delitos como el secuestro no pueden ser amnistiados, que la amnistía es para delitos políticos, para infracciones políticas. Entonces, cuando la propia Asamblea, que es la llamada a ejercer la ley, a respetar la Constitución, hace y comete todos estos atropellos, y de ahí pues podemos mencionar 500 más que se hacen todos los días, como estos, pues que ya resulta insólito, ¿no es cierto?, que estemos preocupados del día del bizcocho y no estemos preocupados por las reformas legales que estamos conversando para poder acceder a una intervención, para tener el marco legal jurídico para la intervención de Fuerzas Armadas, que no podamos hacer reformas legales para el tema de compras de emergencia, para atender estas emergencias graves que tiene el país. Entonces, si tenemos una Asamblea que está preocupada por el día del bizcocho y no está preocupado por reformas profundas que se requieren para atender las emergencias del país, es mejor que se cierre la Asamblea. Totalmente de acuerdo con usted. Y lo otro es que efectivamente, César, la idea sería, tal vez, no sé si usted comparta, es un cambio de rumbo total. Es decir, aquí en el Ecuador realmente ni las leyes y las instituciones no están funcionando. Y el Ejecutivo, por la falta de acción o por la falta de gestión en un momento dado, ha dejado pasar ciertas cosas. Muchos errores han tenido. Lo que sí es cierto es que se necesita un cambio real. ¿Cuál sería esa vía? Tal vez lo que usted propuso en algún momento dado en este programa de COISA con Carlos Rojas, en que se hablaba justamente de un gobierno militarizado o cívico-militar como una alternativa. No estoy diciendo que pase, pero le pregunto qué hacer, porque realmente si nos vamos por las constituciones, nos vamos por las leyes, realmente esto no tiene camino, no tiene norte. Y es lo que vemos los ciudadanos, que en un momento dado nos asustamos y decimos, ¿y a dónde vamos? Porque no hay un norte claro, no hay liderazgo ni por el Ejecutivo ni en la Asamblea. Y realmente suceden este tipo de cosas que es incertidumbre interna. ¿Hacia dónde va el Ecuador? Bueno, el Ecuador no tiene rumbo el día. El Ecuador está desmadrado. Y yo tengo que reiterar mis conceptos. Apoyo definitivamente todos los procesos que estén dentro de la Constitución y la democracia. Y estos son dos. El juicio político está enmarcado en la Constitución y la muerte cruzada está enmarcada en la Constitución. Cuando en ese panel que me invitó Carlos Rojas,
uno de los panelistas, que es además legislador vigente, autoridad, y que pertenece a un movimiento social importante, pero no el único, manifiesta abiertamente que si se cierra la asamblea, no, las amenazas de tumbar al gobierno se irán a la calle, a la convulsión nacional. Entonces, ese ya es otro escenario. Claro. Y lo que hice yo fue comentar ese otro escenario, que no está ni en la Constitución ni en la ley, que es el escenario de convulsión. Y que puede En darse. ese escenario de palo y piedra, ¿no es cierto?, que en la calle, con la revuelta social, le tumban al gobierno. O sea, porque eso es lo que quieren, tumbar al gobierno, sacar al presidente. ¿Quién pone orden en el país? Claro. Cuando Carlos Rojas me preguntó, ¿y quién pone orden? Yo le dije, las Fuerzas Armadas. ¿Quién más va a poner orden? Entonces regresaremos seguramente, porque los pueblos regresan a su historia. Regresaremos pues a los años 60, cuando en el Ecuador estaba también desmadrado, y entonces tuvimos un gobierno civil-militar para poner orden, ¿no? Habrá un presidente interino que hará seguramente una nueva constitución, y iremos nuevamente a un proceso electoral, que se harán pues todos los cambios que se tienen que hacer, porque el problema es que esta constitución que tenemos no permite que el país avance, y entonces esa sería la historia del Ecuador. Claro. Pero ese es otro escenario, que hay que comentarlo, sí hay que comentarlo, que hay que tenerlo por aquí, hay que tenerlo por aquí, porque a este gobierno lo amenazan todos los días. Correcto. Porque las amenazas no han sido debajo de la mesa, han sido públicas, no han sido veladas. De frente le han dicho. Así es. Si usted aplica la muerte cruzada, nosotros no aceptamos, nos vamos a la calle para tumbarlo. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? De que el Ecuador ahora tiene nuevos dueños, ¿no? Porque el otro dice, si aplica la muerte cruzada, yo cierro los pozos petroleros. Ya resulta que los pozos petroleros del Ecuador tienen dueño también. Entonces, ese es el relajo en el que vive el Ecuador, donde todo el mundo quiere tomarse el poder y hacer lo que le da la gana, pero nadie está pensando en beneficios del país. Totalmente de acuerdo con usted, César. Así que, agradecerle por su tiempo y esperar que en un momento dado las cosas se arreglen en este Ecuador y que la gente tome conciencia de lo que nos puede suceder a futuro, ¿no? Porque nosotros pasamos, pero nuestros hijos quedan. Y ese es el problema para el Ecuador, porque no se sabe hacia dónde vamos. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para decir que Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en